Las pymes industriales de todo el país, junto a las cámaras empresarias, los sindicatos y movimientos sociales, por primera vez unidos para pensar la Argentina del futuro y para hacerla realidad. Bienvenidos a este primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Serán 3 días intensos de resultado de trabajo, de diálogo, en donde se van a encontrar un montón de situaciones, desde situaciones que pasan en las fábricas, que le pasan a los empresarios, que le pasan a los trabajadores y que también incluyen a las organizaciones sociales que fueron parte de todo este armado del Congreso, este armado previo que lleva 60 días de trabajo, en el cual participaron también muchos funcionarios de distintos ámbitos. Por eso te invitamos a que recorras estos 3 días, que tiene una lógica de, como te había adelantado, una lógica de análisis de situación, también de propuestas de largo plazo y medidas que se necesitan en este momento donde la situación es bastante compleja. Una situación que nos obliga a hacer un congreso de manera semipresencial, donde va a haber algunos invitados que estarán aquí en el piso con nosotros, con el distanciamiento social correspondiente, con todas las medidas de seguridad y muchos otros que van a estar compartiendo sus presentaciones y charlas, debates a través de la virtualidad, como estamos acostumbrados en este momento. Para dar inicio a este congreso, digamos que es un congreso histórico en donde todas las pymes y los trabajadores y las organizaciones sociales del país se juntaron a poder dialogar, lo vamos a invitar al presidente de Industriales Pymes Argentinos y vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, para que nos dé las palabras de bienvenida. Daniel Rosato, buenos días, ¿cómo estás? Claro, buen día, Ariel, muchas gracias. Por favor, bueno, adelante con la apertura entonces. Bueno, buenos días a todos y todas. Señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, señores ministros, secretarios, secretarias, legisladores, legisladoras, sindicatos industriales, organizaciones sociales, trabajadores, trabajadoras, periodistas. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional Industrial, donde junto con los sindicatos industriales, las organizaciones sociales, hemos conformado, venimos trabajando desde hace 60 días en una veintena de mesas que se han formado tratando los diferentes temas que hacen justamente al desarrollo industrial y generación de empleo en la Argentina, donde es muy importante mencionar que hemos creado un actor político nuevo que antes no existía. Y justamente esto lo hicimos de la mano de los sindicatos industriales, las organizaciones sociales, donde también participa el gobierno, para que a través de la unidad nacional podamos llevar adelante este proceso que nos lleva camino a la reindustrialización en la Argentina. Y en medio de una pandemia que ha causado estragos económicos a nivel mundial y en la Argentina no ha sido ajena, donde venimos ya en un proceso del año pasado con una crisis económica muy importante y donde esta pandemia terminó a través del aislamiento, a través del cuidado, de tener que enfrentar este virus invisible que no sabíamos por dónde nos iba a atacar y la única manera que teníamos era aislarnos. Hoy debemos decir de que estaban en riesgo 20.000 pymes industriales, solamente pymes industriales. Y realmente esas 20.000 no han cerrado, se sostienen justamente debido, y acá donde queremos hacer un paréntesis y agradecer realmente la decisión política del presidente junto con todo ese equipo, el ministro, para llevar adelante medidas y políticas fundamentales para darle sustentabilidad a todo el sector industrial, pyme. Y esto tiene que ver con permitirles
financiar las deudas impositivas, quitando las multas e intereses a 10 años. Tiene que ver con decirle no te vamos a cerrar la cuenta bancaria, no te vamos a cortar la energía si no podés pagar. Tiene que ver con el financiamiento que se pudo dar a aquellas que lo pudieron recibir. Todas estas medidas que hicieron de que estas 20.000 pymes industriales que están hoy, siguen en situación de crisis, no cerraran sus puertas. Y esto es muy importante porque esto ha dado lugar, a partir de hace unos 2 meses atrás, cuando comenzamos a hacer la apertura en todos los diferentes sectores de la industria, comenzamos realmente a una reactivación industrial importante. Y esa reactivación industrial significó que hoy sectores como el textil, el calzado, el plástico, la madera, el fabricante de capital, muchos sectores que antes estaban en plena pandemia, hace 4 meses atrás, trabajando al 10-20% de su capacidad instalada, 30% en algunos casos, hoy estén al 80, 90 y al 100% de su capacidad instalada. Y esto es realmente muy importante para mencionarlo porque este congreso, justamente que tiene como objetivo el desarrollo industrial, hay temas que son fundamentales que tuvimos en cuenta en el diálogo con los sindicatos industriales en estas mesas. Y tiene que ver, uno, con una ley del compra argentino, que hoy existe pero no cumple ninguna función. Y ahí es muy importante que estén los legisladores y legisladoras presentes, que tomen nota, porque nosotros, las pymes industriales, y cuando hablamos de reindustrialización, estamos hablando de consolidar una política industrial futura que hoy tenemos esa posibilidad, porque del gobierno se abren las puertas para que así sea. Entonces, que tomen nota porque necesitamos las pymes leyes que consoliden la industrialización, la política industrial que tenemos que llevar adelante. Hablamos también del Banco Nacional de Desarrollo que financie todo el sector productivo. Es lógico que no podemos financiarnos, esto está comprobado. Sabemos lo que pasó el año pasado, cuando veníamos con un financiamiento de tasa del 80%. Realmente eso devastó a la industria, la dejó inoperante. A partir de este año, con la baja de tasas, comienza lentamente a funcionar también el crédito para aquellas pymes que tienen acceso al crédito. Tenemos también una legislación, se trabajó sobre una legislación tributaria importante, una legislación tributaria diferente que se diferencia de las grandes empresas. Nosotros, las pymes, las pequeñas, necesitamos integrar a un 50% que hoy existe, que está en la informalidad, al mercado formal. Necesitamos pymes competitivas, necesitamos que se diferencien eliminando impuestos distorsivos que hoy tienen y que seguramente, bueno, también sabemos que se está trabajando en este tema, pero por sobre todas las cosas, es importante no solo para las pymes, sino para los trabajadores que están en la informalidad, que no pueden gozar de los derechos que gozan hoy los trabajadores que están en el mercado formal. Hablamos también del comercio interior, hablamos también de lo que es el costo de los insumos difundidos. Y acá esto es muy importante porque las pymes vendemos en pesos a un plazo de 30, 60, 90 días y tenemos que comprar en dólares. Cuando hablamos de insumos nacionales, deberíamos comprar en pesos. Pero esto acá estuvimos ya en diálogo y donde estamos pidiendo justamente consensuar con las grandes empresas que son muy importantes. Las grandes empresas son muy importantes no solamente porque son importantes para la economía del país, sino porque le dan trabajo a miles de pymes y miles de trabajadores. Pero justamente lo que necesitamos las pymes, agradecerle a las empresas grandes, pero necesitamos que nos den previsibilidad para saber cuáles son nuestros costos para poder producir. Y cuando nosotros vendemos, que sepamos que a los 30, 60, 90 días nos tenemos que reponer a un precio mayor porque está en dólares. El tema energía, tratamos tema energía también, donde sabemos muy bien que tenemos que solucionar un problema que es la distribución. Este gobierno ha logrado congelar el precio de la energía, se ha bajado el costo en dólares del gas y acá el problema, la energía hoy la tenemos, lo que tenemos que mejorar la distribución para que las pymes puedan producir
sin depender de los cortes, que cuando esta reactivación se siga agrandando, seguramente vamos a enfrentarnos a ese problema. Pero creo que acá hoy tenemos una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. Y tenemos que pensar en volver a la Argentina del pasado, la Argentina industrial, esa Argentina que vivieron nuestros padres, en algunos casos abuelos, donde mi padre, siendo tornero de alpargatas, mi abuelo zapatero, pudo, siendo tornero, estudiar en la Escuela de Artes y Oficio, comprarse un primer torno, ¿sí?, con los créditos del Banco Nación y Provincia en pesos a largo plazo. Y eso le permitió, hoy, si no compras el torno, compras la casa, haces el galpón, con financiamiento blando. Y esto nos permitió que de las 3 o 4 personas con las cuales comenzó a trabajar mi padre, hoy tengamos 2 empresas con 170 trabajadores. Y nosotros tenemos la idea de seguir creciendo, porque creemos en la Argentina, creemos en el futuro. Creemos que hoy hay una política que nos puede motivar, incentivar y que nos puede ir bien. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar juntos a través de la unidad para darle lugar también a todo el sector PYME, el lugar que merecemos como motores de la economía. Bueno, nada más. Muchas gracias. Ariel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estas palabras de apertura. Les dije que va a ser un congreso realmente con muchísima participación. Les adelanto solamente algunos nombres: Matías Culfas, Sergio Massa, Ricardo Piñanelli, Antonio Caló, Silvina Bataki, José Ignacio de Mendiguren, tenemos a Ariel Yale, muchos de los cuales ustedes están esperando definiciones para pensar la Argentina reindustrializada. Ahora es el momento de presentar la segunda exposición, ¿sí? La segunda exposición que está vinculada con la apertura del Congreso y que en este caso va a ser del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, que en un ratito va a estar contándonos sobre también la mirada de los trabajadores en este evento que incorporó justamente las miradas muy amplias de situación. A ver, si te cuento, se trabajaron muchas mesas, una veintena de mesas que van a tener conclusiones con propuestas durante estas 3 jornadas. No te lo podés perder bajo ningún punto de vista. Pero como te decía, el otro de los encargados de la apertura de este congreso es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, a quien le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que nos dé este mensaje de apertura. Bueno, muchas gracias. Es una enorme satisfacción participar de esta apertura del Congreso, pero además haber sido parte durante todos estos meses de estos encuentros tan importantes, yo diría trascendentales, en los que pudimos intercambiar puntos de vista, inquietudes y fundamentalmente propuestas que abarcan, digamos, todo el espectro de los que estamos comprometidos y sentimos una enorme pasión por la defensa de la industria nacional. En un momento muy particular, en medio de tremendas dificultades que no las esperábamos, producidas por la pandemia, tuvimos esa garra, ese deseo enorme de ir buscando los caminos que nos permitan aspirar a tener una industria nacional realmente fuerte. Lo hicimos con las pymes, que para nosotros desde el sector sindical son el sector clave dentro de la economía, los que ocupan mayor cantidad de trabajadores, más de un 70% de los trabajadores, y lo hicimos buscando puntos en común. Es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos de que aquí hay que unir esfuerzos entre los trabajadores del sector industrial con el sector PYME,
con el cooperativismo, que también estuvo participando, con los sectores de la economía popular, que nosotros aspiramos plenamente a que participen en esta proyección de un proyecto nacional que tiene que incluir a todos, que los tiene que incluir con trabajo digno, pero que para eso debemos trabajar mancomunadamente, porque estamos convencidos que vivimos en un país maravilloso, que tiene unas riquezas enormes y que solo hace falta la decisión de todos nosotros a formar un bloque muy fuerte y muy unido, una alianza que le permita al gobierno tomar las decisiones que hacen falta y revertir esta larga historia que tenemos de debilitamiento del sector industrial. Estamos convencidos desde el movimiento sindical, en el que participamos activamente también por las particularidades de lo que significa el trabajo y los derechos laborales. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, que en base al desarrollo de la industria nacional y fundamentalmente del sector PYME y construyendo ese gran frente nacional es como vamos a sacar el país adelante. Con un mercado interno fuerte y con una capacidad de exportación que no tengo ninguna duda que la mayoría de los sectores industriales pueden ofrecer a lo que necesita la nación. Es decir, de este Congreso seguramente, con el rico debate que ha venido teniendo y tendrá en estos 3 días finales, con la participación de los funcionarios públicos, bueno, seguramente iniciará un camino que es el que todos soñamos, el camino de una construcción de una patria con grandeza y de un pueblo viviendo con mucha felicidad. Muchas gracias. Es la palabra, muchas gracias Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, por la apertura en mano de la voz de los trabajadores, ¿sí? Importantísimo dentro de este Congreso revolucionario, sin ningún tipo de dudas. Ahora le toca la palabra a Juan Ángel Scioli, él es el coordinador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, a quien le damos la bienvenida. Juan Ángel, buenos días, bienvenido y esperamos tu discurso de apertura. Tienen un problema de audio ellos, es como... Ahí tampoco suena. Bueno, estamos, como ustedes saben, esto se trata de una transmisión en vivo. La pandemia nos generó esta nueva normalidad, así que no nos vamos a asustar. Estamos en vivo totalmente, por lo tanto estas cuestiones técnicas suelen suceder. Ahora recuperamos el audio correcto de Juan Ángel Scioli para poder escucharlo y poder compartir esta situación. ¿Sabes qué? Nos podés ver, digamos, capaz que nos estás viendo por YouTube y yo te digo, mirá, tenés un canal de YouTube, pero además tenés el canal de streaming, ¿sí? primercongresoindustrial.com.ar, donde también podés entrar, o viceversa, si no buscás en YouTube Primer Congreso Industrial y acá estamos. Ahora sí, a ver si lo tenemos a Juan Ángel Scioli. Juan, a ver si en este momento te escuchamos bien, me parece, ¿eh? ¿Se escucha ahora? Excelente, ahora. ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Perfecto, bárbaro, gracias. No, decía que desde la Mesa Nacional de Unidad PYME hemos compartido esta importante iniciativa de los compañeros y compañeras de IPA junto a las demás entidades pymes y a los trabajadores vinculados al sector de la industria. Hemos trabajado activamente, como recién comentaba Héctor Amichetti, hemos trabajado activamente en las mesas previas, en las que se debatieron distintos aspectos vinculados a la industria, lo que representó un verdadero ámbito de aprendizaje colectivo. Un ámbito de propuestas consistentes y viables a partir de la realidad del sector y de las condiciones existentes, generándose propuestas alternativas, medidas concretas, viables y alcanzables.
La industria a nivel mundial, a través de la historia, atravesó por 4 etapas, o lo que se dio en llamar 4 revoluciones industriales, claramente diferenciadas, cada una de ellas por su nivel de desarrollo y avance. La primera revolución industrial es cuando se pasó de la manufactura totalmente manual a la máquina a vapor. Ahí se produce un cambio en la manera de producir. Se pasa del artesanado, que producía todo a mano, a trabajadores que comienzan a operar las distintas máquinas. 100 años después se produce la segunda revolución industrial. Y allá, en ese momento, se conjugan 2 fenómenos a destacar. El primero, la electrificación. Las máquinas comienzan a ser impulsadas por motores eléctricos. Y el segundo fenómeno es a partir del Fordismo y el Taylorismo, que se incorpora a la producción la línea de montaje, es decir, la producción en serie, que va a ser clave en el desarrollo de la industria a partir de este momento. 60 años después se produce la tercera revolución industrial, que es la era de la automatización, que comienza aproximadamente a fines de los 60, principios de los 70, y que si bien anteriormente había algún proceso incipiente electromecánico y neumático, pero la automatización a gran escala se lleva a cabo a partir de la década del 70. Cuando comienza a aplicarse la electrónica, esto sucede hacia fines, digamos, hacia fines de la década del siglo XX. 40 años después comienza la cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0, donde la Internet de las cosas y la confluencia de una importante variedad de tecnologías al mismo tiempo comienzan a configurar una nueva forma de producir, que es una nueva forma o una forma distinta de gestionar la fábrica, una forma distinta de manejarla. El liderazgo de la disrupción tecnológica se encuentra en la automatización, la robótica, en un conjunto de nuevas tecnologías entre las que se destaca la inteligencia artificial y la digitalización. En nuestro país, a principios del siglo XIX, ya Manuel Belgrano comienza a sostener ideas industrialistas. Una famosa frase de Belgrano donde plantea: los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos cuero, exportemos zapatos, decía Manuel Belgrano en aquel entonces. Pero es a comienzo de la década de los 90 donde se produce la historia de la industria en la Argentina. Allá por la década de los 80, el modelo agroexportador establecía hegemónicamente la venta de granos e importación de productos terminados, lo que significó que pocas industrias se establezcan o crezcan. Argentina, allá por los 90, pierde su ventaja relativa en la venta de granos y carnes. Esto provoca la renuncia del entonces presidente Juárez Celman y la asunción de su vicepresidente Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, que ya comienza con ideas industriales al cuestionar al modelo agroexportador que mantenía el país apuntado a un modelo más industrializado. Y Carlos Pellegrini lo plantea en los siguientes términos, y dice así: la agricultura y la ganadería son 2 grandes industrias fundamentales, pero ninguna nación de la tierra ha alcanzado la cumbre de su desarrollo económico con solo estas industrias. La industria
que las han llevado al máximo de poder es la industria fabril. Y la industria fabril es la primera en mérito y la última que se alcanza, porque ella es la más alta expresión del progreso industrial. En ambas intervenciones, no solo se puede observar la visión industrialista, tanto de Belgrano como de Pellegrini, sino también desarma el relato que pretende instalar la contradicción campo-industria. Aún hoy se pretende instalar esta contradicción. Nosotros entendemos la importancia del sector agropecuario, de los de mayor, que es en la Argentina de los de mayor competitividad a nivel mundial. Pero también planteamos la importancia de industrializar la ruralidad, es decir, agregarle valor a nuestras exportaciones, no exportar trigo, exportar harina o mejor aún galletitas, no exportar granos de soja, exportar aceite o carne de cerdo, y así podríamos seguir con otros productos de la agricultura. He de destacar la importancia de la industria argentina, la que quedó reflejada palmariamente en medio de la pandemia del COVID-19, ya que rápidamente se puso al servicio de la emergencia sanitaria en la producción de barbijos, camisolines, cofias, respiradores, etc. Esto muestra que Argentina puede alcanzar su pleno desarrollo en base al despliegue de su enorme potencial productivo. Quienes integramos el entramado productivo nacional debemos comprometernos como actores centrales en el sendero del desarrollo económico y social de nuestro país. Este compromiso ha sido relegado, ha sido invisibilizado, por lo que esta incomprensible situación debe terminar. Para eso se hace necesario una conducción política enmarcada en la defensa y la promoción de la producción y el trabajo nacional. Este es el camino que estamos emprendiendo con las actuales autoridades nacionales y provinciales, no solo desde el Consejo Económico y Social, sino a través de un diálogo permanente y constructivo. Las pymes industriales estamos desplegados sobre todas las actividades y sobre todo el territorio nacional. Somos las que generamos valor agregado, las que creamos puestos de trabajo, las que invertimos y llevamos adelante los procesos creativos de innovación y desarrollo. Se está revirtiendo la lógica de las políticas neoliberales, no solo de los últimos 4 años, sino las aplicadas por la última dictadura militar y la década de los 90, que situó a la producción al servicio de la especulación financiera, condenando a la producción y el trabajo a su insustentabilidad. En ese sentido, y con el afán de revertir de la manera más rápida posible la crisis provocada por el macrismo y más luego la pandemia, las pymes elaboramos junto con los trabajadores una propuesta económica diferenciada de otras entidades, totalmente consustanciados con el objetivo de potenciar trabajo y producción. Entendemos que sería importante poder discutirlo con la más alta autoridad del país. Reivindico el espacio de la producción y el trabajo, una alianza estratégica que desde su organización y lanzamiento hemos entendido que la unidad es el elemento indispensable, no solo desde el diagnóstico, el pensamiento y la propuesta, sino y fundamentalmente un espacio de poder para enfrentar a los sectores del poder hegemónico. Poder hegemónico que estuvo presionando para que no se trate el proyecto de ley de aporte solidario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, proyecto que seguramente hoy se convertirá en ley. Y son a su vez quienes promueven los golpes de mercado y chantajean al gobierno nacional para obtener nuevas exenciones tributarias,
a la par que empujan una devaluación que solo traerá más recesión y pobreza. No compartimos la opinión de estos sectores cuando plantean que las causas centrales de la inflación son el gasto público y las demandas salariales y sociales, y no las maniobras especulativas de los formadores de precios. En este sentido, nos preocupa el achicamiento de programas públicos de emergencia que han permitido no solo ir sobrellevando la recesión de los últimos 3 años y el flagelo de la pandemia, sino entendemos que estos siguen siendo imprescindibles para sostener y recuperar el tejido productivo y social ante la crisis. A su vez, queremos expresar nuestro total acuerdo con los términos de la Carta de los Senadores elevadas al Fondo Monetario Internacional, que hace a la conmemoración del próximo 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Esa carta refleja la soberanía que nos merecemos. Desde la Mesa Nacional de Unidad PYME venimos a dar nuestro testimonio y a partir de las iniciativas y propuestas de que este primer Congreso Industrial ha surgido, tomamos la responsabilidad y la ambición del protagonismo que el presente nos exige y reafirmamos nuestro compromiso pleno para poner a la Argentina nuevamente de pie en base a la defensa de la producción nacional y el trabajo argentino, siendo el mercado interno y la industria motores fundamentales para alcanzar estos logros. Muchas gracias. Entonces, Juan Ángel Scioli, el coordinador de la Mesa Unidad PYME, muchas gracias por esta apertura. La verdad es que es un lujo tener justamente un panorama muy amplio sobre lo que está pasando y lo que va a suceder durante todos estos días. Mira, te cuento, tengo el programa acá a mano. En un ratito nada más va a estar Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, va a estar Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación de la Argentina, entre otros, por ejemplo, José Ignacio de Mendiguren, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior del país. Y le voy a invitar un ratito a que charlemos un poco con Daniel Rosato, ¿sí? A quien lo invito a que se incorpore a la charla aquí en vivo, porque la verdad es que, entre otras cosas, estaba muy bien el discurso donde pudimos tener justamente todas las cosas que se trabajaron y que vienen. Pero me gustaría ahondar en algunas cosas más. Generalmente la industria es un ámbito donde muchas veces queda reducido históricamente a la participación de los hombres, y las mujeres es casi decorativo. Este Congreso viene a ser disruptivo en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, sin ninguna duda era esencial y fundamental el protagonismo, la participación de las mujeres con una mesa de género, con una visión industrial. Y creo que eso realmente no solamente enriquece el Congreso, sino que posiciona también, le da la posibilidad a las mujeres de poder presentar sus propuestas, su visión de la industria. Y creo que en ese sentido estamos muy conformes porque sabemos que han trabajado muchísimo, le han puesto mucha pasión a este Congreso para justamente el día 19 llevar las conclusiones. Bueno, y teniendo en cuenta las cosas que se trabajaron, una de las novedades de este nuevo actor político es el diálogo. ¿Cómo se llega al diálogo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta que históricamente parecía una tensión muy, digamos, que no generaba ningún tipo de acercamiento? ¿Cuáles son los puntos en común más importantes que pudiste encontrar? Bueno, la verdad que primero tenemos que decir de que hoy el sindicalismo argentino ha madurado muchísimo. Creo que ha madurado más que el sector PYME en ese sentido, y donde realmente hay una idea muy clara y donde en ese sentido son prácticamente pymes al momento de pensar y de llevar adelante ideas. Y justamente en esta mesa que era de legislación laboral, logramos
entendernos perfectamente partiendo como base de que es fundamental y estratégico la unidad entre los trabajadores y las pymes para poder llevar adelante, digamos, en este proceso de reindustrialización, darle a los trabajadores, digamos, todo lo que necesitan como formación, capacidad técnica, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es decir, junto con los sindicatos, puertas adentro, vamos a trabajar justamente formando a los trabajadores. Y ahí es donde justamente también es muy importante lo que hablamos de la tecnología 4.0, es decir, todo lo que tenemos de aquí en adelante que hace a la competitividad del sector PYME. Así que, y por otro lado, estamos de acuerdo también de que hay algunas cosas relacionadas a las pymes ¿qué necesitan las pymes para mejorar o buscar de generar más puestos de trabajo? Necesitan un marco legal, necesitan una motivación y creo que en eso también estamos de acuerdo. Hay muchas maneras de llevar adelante esto y creemos que en este caso tenemos que mirar a los sindicatos no como nuestros opositores, sino tenemos que las pymes, en muchos casos, tener la idea que son los trabajadores. Son con quienes tenemos que convivir, compartir y trabajar juntos para que la empresa crezca, ¿no es cierto? Ahora, la pandemia generó una situación realmente muy particular en todo el mundo del trabajo, ¿no? Porque, en principio, cómo acrecentó y hizo más rápido el proceso de digitalización, todo lo que es las nuevas tecnologías, y es algo importante, central en esto de la capacitación laboral para que la reindustrialización tenga un efecto rápido si es que existe esa sinergia entre un trabajador capacitado y un industrial que invierte para tener mejores condiciones. Me parece que ese es uno de los datos centrales y ahí el INTI es un actor principal. El INTI es un eje fundamental de lo que hace realmente a lo que es la tecnología, es decir, la integración tecnológica con todo el sector pyme industrial. Digamos que en ese sentido el INTI pasa a cumplir un papel fundamental y estratégico junto con las pymes y también con los sindicatos. Así que nosotros, justamente, uno de los temas que se va a abordar el día 19 en las mesas donde los coordinadores van a hablar es sobre este tema, sobre todo lo que es la capacitación con nuestros trabajadores, ¿no? Bueno, y una de las cosas fundamentales que también deja esta pandemia está vinculada con la lógica de los protocolos, con los lugares seguros, con los espacios de trabajo destinados exclusivamente para determinada producción. Y en ese sentido, los parques industriales vuelven a tener un desarrollo estratégico en lo que va a ser la reindustrialización también. Así es, nosotros estamos trabajando junto con los parques industriales en armar protocolos, no solamente, es decir, porque pasa a ser, digamos, el parque industrial como consorcio, pasa a controlar a las empresas también que cumplan todos los requisitos que tienen que cumplir con sus protocolos para poder producir. Entonces, de esa manera es que estamos teniendo realmente un éxito enorme, buscando justamente, trabajando en conjunto para que todas las empresas puedan cumplir con esos protocolos, para que justamente hoy tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que salir justamente, vencer a esta pandemia, a este virus, produciendo, trabajando y buscando de mejorar más que nada el poder adquisitivo de los trabajadores y buscando de mejorar el mercado interno, que es uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? Daniel, gracias porque tuviste la amabilidad de quedarte un ratito más para poder charlar sobre estos temas que realmente avanzan en lo que vamos a estar trabajando durante todo este primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Mirá, en un ratito se viene Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, va a estar charlando con nosotros sobre todas las cosas que te interesan, pensar y mirar hacia adelante, ¿sí? Después, como te dije, hay un montón de nombres, pero no te pierdas la mesa del Observatorio IPA, en donde va a estar todo esto que habló Daniel, lo vamos a trasladar
a hechos bien puntuales de análisis económico, ¿sí? Ahora, quédate, vamos a la publicidad y enseguida seguimos con más Congreso.